Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Qué bonito escuchar de nuestro Señor. Bienaventurado. Sí, nuestro Señor en sus bienaventuranzas nos da grandes lecciones para nuestra vida espiritual e indica cómo deben de comportarse los miembros del reino de Dios. Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche a María de hoy. Nuestro Señor está empezando su vida pública. Fue el bautismo de Él por San Juan Bautista, pasaron las tentaciones. Nuestro Señor va a ir arrebañando a sus primeros discípulos. Y ahora viendo a una multitud que empieza a acercarse, nuestro Señor va a indicarles cómo deben de comportarse aquellos habitantes del reino de Dios. Para el contexto del mundo en aquella época, nuestro Señor va a romper todos los esquemas, va a hablarles como que en otro idioma, ya que el mundo estaba acostumbrado a cosas muy distintas. Solo pensar, ¿no? Recordemos cómo era uno de los castigos de los egipcios, ¿no? Para aquel que asesinaba a otra persona, amarraban el cuerpo del difunto, ¿no? Así cara a cara con el asesino, hasta que el cuerpo se fuese pudriendo y el asesino muriese junto con él de la putrefacción de lo que tenía delante. El paganismo en el cual vivía el mundo, en la época que nuestro Señor Jesucristo vino. En fin, un mundo sumergido en la oscuridad del pecado, no muy distinto del mundo de hoy en día. Pero nuestro Señor va a dictar sus bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen sed de justicia, bienaventurados los que son perseguidos. Y así nuestro Señor Jesucristo nos va dando cuál es el rumbo que nosotros debemos de seguir para poder ser parte del reino de Dios. Bienaventurados los pobres. Todos comprendemos muy bien que nuestro Señor no se refiere a la pobreza material, sino a la pobreza de espíritu. Tener bienes no es una cosa mala, mientras nosotros no pongamos el corazón en esos bienes. No va a entrar al reino de los cielos aquel que tenga pocos bienes o aquel que tenga muchos bienes. Va a entrar al reino de los cielos aquel que sea pobre de espíritu, aquel que no colocó su corazón en los bienes materiales, aquel que se utilizó de estos bienes materiales como medio para alcanzar el fin que es la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo no va a ver cuánto dinero tenemos en la billetera. Nuestro Señor Jesucristo no va a ver si vivíamos en una choza. Nuestro Señor Jesucristo, a la hora de su juicio, va a ver si nosotros éramos pobres de espíritu. Es decir, si sabíamos que todo lo que recibimos lo recibimos de Dios y si esos bienes que tuvimos en abundancia o en precariedad, si esos bienes fueron medios que nosotros utilizamos para la práctica de la virtud. Pero nuestro Señor da otra bienaventuranza también muy bonita. Es imposible poder ver todas aquí. Pero hay una bienaventuranza que es muy linda, donde nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los justos, los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esta bienaventuranza es también muy importante. ¿Por qué? Aquí la palabra justicia, como nos dicen los exegetas, no se refiere única y exclusivamente a la virtud de la justicia, por la cual se debe dar a cada uno según lo merece, sino que se refiere también al deseo de la santidad,
al deseo de practicar la justicia. Recordemos que en muchas ocasiones la Sagrada Escritura se refiere a varones santos, a personas santas, como hombres justos. Cuando la Sagrada Escritura nos va a hablar de San José, cuando la Sagrada Escritura nos va a hablar de Job, cuando nos dicen que son varones justos, es decir, varones santos. Eso se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Ahora, esa sed de justicia, esa sed de buscar la santidad. En una homilía, Monseñor Juan Cladías, el fundador de los Heraldos del Evangelio, nos decía unas palabras muy bonitas. Y él nos decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el prestigio del mundo? ¿De qué nos sirve a nosotros haber tenido éxito en todas las empresas que nosotros nos pusimos a realizar? ¿De qué nos sirve a nosotros tener todos los títulos si nosotros no alcanzamos la santidad? La santidad es la meta que nosotros debemos de querer alcanzar. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. En medio de la pobreza material, en medio de la riqueza material, en medio de las dificultades, en medio de las consolaciones, la santidad debe de ser nuestra meta, es nuestra vocación y es nuestro llamado. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es ser justo? ¿Cuál es el mejor regalo que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos? ¿Cuál es ese verdadero amor que nosotros podemos tener hacia nosotros? En este mundo que se habla tanto, ¿no?, de la autosuperación, en un mundo tan egoísta, en un mundo que ve tanto para sí, en un mundo que nos dice que nos debemos de amar a nosotros, pero que nos lo dice de una forma equivocada. ¿Cuál es el verdadero amor hacia nosotros? El verdadero amor hacia nosotros es aquel que busca la santidad, aquel que busca que nosotros nos asemejemos cada vez más a Dios, porque esa es la santidad. Santo es aquel que se va cada vez más haciendo semejante a Dios, que es la santidad en esencia. Y por eso, el mayor acto de amor que nosotros podemos tener para con nosotros y para con el prójimo, que recordemos que es lo que nuestro Señor dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Cuál es ese mayor acto de caridad que nosotros podemos tener? Darle dinero, darle bienes materiales, es un acto de caridad y debemos de realizarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero lo más precioso que nosotros vamos a poder hacer es ayudarle a alcanzar la santidad, a asemejarse a Dios. Y a veces, tal vez, para realizar ese acto supremo de caridad, debamos de decir una palabra dura, debemos tal vez de hacer una corrección, debemos tal vez romper una amistad, debemos tal vez dejar algo que nos aparta de ese camino de santidad. Qué bonito poder escucharlo, bienaventurado, de los labios de nuestro Señor, de los labios de Nuestra Señora. Bienaventurado porque fuiste pobre, bienaventurado porque fuiste manso, bienaventurado porque fuiste misericordioso, bienaventurado porque fuiste justo, bienaventurado porque fuiste perseguido y fuiste fiel. Bienaventurado. Pidamos a Nuestra Señora en las buenas noches, a María de hoy, que nos ayude a poder tener esa meta en nuestro corazón, a poder ser santos, a tener sed de santidad, a tener sed de justicia. Dios no nos va a negar la gracia para eso. Pidamos con fe, pidamos con confianza, que con el auxilio de la gracia de Dios seremos saciados, como nuestro Señor lo dijo en el Evangelio. Buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía.
Un día de gracia para mí, de alegría para ti. ¡Qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María!